La primera vez que escuché esta historia, pensé que era una metáfora. Algo que mi padre decía después de beber demasiadas cachacas: liberé un león en medio del Amazonas. Me reí. Pensé que era solo otra leyenda inventada para impresionar a los turistas en Manaos. Pero 20 años después, al mirar fijamente a esos ojos ámbar que me observaban a través del follaje, me di cuenta de que era cierto. El león no rugió. No avanzó. Simplemente me observaba, como si quisiera decirme algo. Estaba a 14 kilómetros del pueblo más cercano, con un dron averiado, sin señal de radio, y solo un machete y una mochila con 2 botellas de agua. El animal permaneció allí, inmóvil, y yo intenté comprender si era real o si el calor del bosque ya había empezado a volverme loco. Mi padre desapareció en 2005. Desapareció sin dejar rastro tras acampar a orillas del río Jutaí. ¿La única pista? Un diario empapado con anotaciones caóticas sobre jaulas oxidadas, cicatrices en forma de gancho y una deuda con un circo en decadencia que juró haber saldado con su libertad. He cargado con esta obsesión desde entonces. Pasé años estudiando biología, especializándome en la fauna amazónica, recopilando relatos de ribereños que juraban haber visto un gran gato dorado en las sombras. Ridiculizado por mis colegas, llamado lunático, persistente como solo un hijo sin respuestas puede serlo. Ahora estaba allí. Un descendiente de ese león, quizás su hijo, quizás su nieto. Observándome con la misma calma depredadora con la que, quizá, una vez había observado a mi padre. El ciclo se había completado. Y yo había venido preparado para escuchar al bosque y lo que tenía que decirme. Algunas historias son tan absurdas que rozan lo imposible. Otras son tan reales que nos persiguen toda la vida. Esta es un poco de ambos mundos. Una mezcla de memoria, legado, misterio y selva. La historia del hombre que liberó a un león en el corazón del Amazonas y del hijo que, 20 años después, se encontró enfrentando las consecuencias de ese acto. Me llamo Cayo, soy biólogo y documentalista. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he seguido el rastro de una leyenda. Una historia que contaba mi padre en las sofocantes noches de Manaos, siempre entre sorbos de cachaca y esa mirada perdida de quien vio algo que nadie creería. Cuando desapareció en 2005, en la Amazonía, solo quedaron pistas confusas, mapas garabateados y un diario húmedo que hoy, puedo decir, cambió el curso de mi vida. En este documental, seguirás mi viaje en busca de la verdad. No se trata solo de la búsqueda de un animal salvaje extraviado, es la búsqueda de respuestas, de un legado y de un vínculo olvidado entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué sucede cuando algo tan poderoso, tan majestuoso, es arrancado de su cautiverio y liberado al mundo? ¿Y qué le sucede a los niños, a los hijos de león y a los niños humanos? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha antes de empezar, no olvides suscribirte al canal. Pulgar hacia arriba deja un me gusta si historias como esta te mantienen enganchado de principio a fin. Burbuja de diálogo y comenta abajo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto ahora mismo? Será increíble ver cómo evoluciona esta historia. Ahora respira hondo. Porque lo que viene a continuación, va más allá de la selva. Crecí en Manaos escuchando los sonidos del bosque a lo lejos. No el sonido digitalizado que reproducen en los centros turísticos, sino el sonido real, el golpe sordo lejano de una rama al caer, el agudo graznido de un ave nocturna y, a veces, cuando el viento cambiaba, algo que parecía un rugido apagado proveniente del campo. Mi padre decía que era el alma del bosque gritando. Pero un día, después de unas copas, murmuró, no es el alma. Es el león. En aquel entonces, tenía 9 años. ¿León? ¿Aquí? Me reí, por supuesto. Pero no me devolvió la sonrisa. Sus ojos, duros y profundos, contenían algo parecido a una confesión. Se suponía que era solo una rendición. Pero cuando lo miré a los ojos, no pude. La jaula estaba podrida, el circo en quiebra. Hice lo que creí correcto.
No entendía nada en aquel momento, pero esa frase se me quedaría grabada como un tatuaje invisible. Años después, cuando empecé a estudiar biología, todo empezó a encajar. Descubrí que, hasta finales de los años 90, los circos ambulantes eran comunes en todo Brasil, incluyendo la Amazonía. Muchos mantenían animales exóticos en condiciones precarias. Y cuando perdían el control, los vendían, los abandonaban, o, en casos extremos, los liberaban. La historia de mi padre, antes absurda, adquirió una forma más realista. Mi padre desapareció en una expedición por el río Jutaí. Dijo que iba a visitar a un viejo amigo. Lo que no sabíamos era que este amigo tenía garras. Su bote fue encontrado varado en la orilla, sin señales de forcejeo, solo una mochila, su diario empapado y su vieja linterna frontal. Las autoridades lo interpretaron como un ataque de jaguar. Pero yo conocía a mi padre. Sabías que no lo pillarían desprevenido. El diario era caótico. Páginas llenas de frases inconexas, dibujos de felinos con crines y ojos amarillos, mapas rodeados de marcas en forma de garras. Una frase se repetía una y otra vez: me perdonó. Durante años, intenté interpretarlo. ¿Era culpa? ¿Era delirio? ¿O era verdad? Empecé a buscar informes de animales extraños en la región. Y, para mi sorpresa, los encontré. Los habitantes de los ríos de la región de Jutaí contaban historias que parecían fábulas. Un gato dorado gigante que a veces cruzaba los senderos de madrugada. Un espíritu del bosque de mirada ardiente. Una criatura que cazaba no por hambre, sino por honor. En muchos casos, los cuentos estaban impregnados de reverencia, como si el animal fuera un protector, no una amenaza. En 2015, comencé mis propias expediciones. Primero, solo. Luego, con pequeños grupos de investigación. Instalamos cámaras trampa, recolectamos huellas y grabamos sonidos. Casi nada apareció. Pero un día, con uno de los sensores de movimiento, captamos algo. Una silueta que no era un jaguar ni un ocelote. Y definitivamente, no era una leyenda. Era grande. Tenía melena. Era real. Una vez confirmada la posibilidad, solicité financiación académica. Las universidades se rieron. ¿Un león en el Amazonas? Por favor. Los patrocinadores se negaron. Sin valor comercial. Mi única opción era financiarlo todo con lo que tenía. Vendí mi coche, abandoné la maestría, alquilé equipo y volví a la selva. Esta vez, para quedarme el tiempo que fuera necesario. Quería más que pruebas, quería comprender. La caminata hasta el destino final fue larga. 4 días en barco, 2 por sendero. A cada paso, el calor me quitaba energía y la humedad me quemaba los pies. Pero había algo que me impulsaba, el silencio. Un silencio que parece esperar algo. Y fue en ese silencio, al anochecer, que lo vi. Entre las sombras, un par de ojos dorados. No huyó. No gruñó. Simplemente me observó. Como si me hubiera estado esperando. En ese instante, lo comprendí. El león lo sabía. Sabía quién era yo. Sabía por qué estaba allí. Y tal vez, solo tal vez, era el mismo que mi padre liberó. O tal vez, su heredero. El bosque había guardado este secreto durante 20 años. Y ahora, empezaba a susurrármelo. ¿Qué haría con esta revelación? La respuesta llegaría con el tiempo, y con el rugido que, por fin, el mundo oiría. El diario empapado caminé de regreso al campamento con las piernas temblorosas y el corazón palpitante. La imagen de ese león entre los árboles me quemaba en los ojos. No era miedo, era reconocimiento. Una conexión que trascendía la lógica y el tiempo. Y lo supe, el punto de partida para comprender todo esto se encontraba en las páginas mohosas del diario de mi padre. Lo llevaba conmigo, guardado en una bolsa impermeable, como un mapa sagrado.
Me senté junto al río y, con manos temblorosas, abrí el diario de nuevo. Incluso después de años de estudiar cada línea, algo había cambiado. A la luz del bosque, ciertas palabras parecían cobrar un nuevo significado. La libertad tiene un precio, escribió, pero no es el hombre quien lo paga. En otra página, un tosco dibujo de un león ante un indígena. Debajo de la imagen, guardián o castigo. Hasta entonces, siempre había leído el diario con la mirada de un hijo que intenta recuperar recuerdos. Pero ahora, a través de la mirada de alguien que había visto a ese animal, comprendí algo sutil, no era solo una historia, era una súplica de redención. Mi padre no había liberado al león solo por compasión. Creía que había cometido un error. Quizás había liberado a un animal demasiado manso para sobrevivir, o demasiado salvaje para adaptarse al cautiverio humano. En una de las últimas páginas, encontré un nombre, Anagua. La palabra aparecía junto a un símbolo en espiral y la nota, el pueblo que comprendió al león. Había investigado este nombre durante años sin éxito. Pero ahora, de vuelta en el territorio, me di cuenta de que podría ser un nombre local, un grupo indígena desconocido o extinto. La misión tomó un nuevo rumbo, encontrar a los Anagua, o sus historias. Durante los siguientes días, caminé por senderos estrechos y pueblos aislados. En cada pueblo, mostré el símbolo del diario. La mayoría de la gente no lo reconoció. Pero en un pueblo llamado Nova Esperanca, una mujer me miró fijamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas y simplemente dijo, «Eres el hijo del hombre león». En ese momento, supe que había encontrado el hilo. Doña Calvi descendía de los tucanos, pero decía que los Anagua sí existían. Contaban historias que nadie más quería oír. Decían que un espíritu con melena y ojos ardientes protegía el corazón del bosque. Cuando le enseñé el diario, tocó la tapa con reverencia. Vino aquí. El hombre del mapa. Estaba arrepentido. Pidió ayuda para enmendar un error. Sentí escalofríos. Me condujo hasta un viejo árbol tallado con marcas. Símbolos similares a los del diario. Este fue el encuentro. Prometió no volver. Pero el bosque, nunca olvida. Pregunté si había más registros. Lo negó. Dijo que los Anagua se habían dispersado, que el tiempo se había llevado sus nombres, pero no sus leyendas. Y que, según las historias, el león aún vagaba por allí, protegido por el bosque, y por un pacto que nadie se atrevía a romper. Esa noche, acampé cerca del árbol sagrado. El bosque estaba agitado. Se oían sonidos de todas partes. Los monos aulladores aullaban como si me advirtieran algo. A las 3 de la mañana, me despertó un fuerte crujido. Algo se movía. Permanecí inmóvil. Por la abertura de la tienda, vi una silueta dorada. Estaba a solo unos metros. Me miraba. Respiraba con dificultad. Y entonces, desapareció. Sin prisa. Como si solo estuviera aquí para confirmar algo. Al día siguiente, encontré huellas. Eran demasiado grandes para ser de un jaguar. La diferencia estaba ahí, garras expuestas, marcas anchas, un patrón irregular. Y entonces, una sorpresa, huellas más pequeñas cerca. Cachorros. No era solo un león. Era una hembra con una cría. La teoría se amplió, el animal liberado por mi padre sobrevivió, y crió crías. Un ecosistema paralelo y secreto, camuflado por la inmensidad del Amazonas. La revelación lo cambió todo. Ya no se trataba de encontrar un animal exótico. Se trataba de comprender cómo se adaptó, cómo sobrevivió, cómo moldeó su linaje. Y, sobre todo, qué papel jugó mi padre en todo esto. ¿Héroe? ¿Loco? ¿Asesino o libertador? La única certeza era que el pasado no estaba enterrado. Estaba vivo, caminando a 4 patas, observándome desde la sombra de los árboles.
La hija del bosque. Desde el momento en que me di cuenta de que la leona que me observaba era una hembra con cachorros, el enfoque de mi misión cambió por completo. De cazador de leyendas, me convertí en el guardián de un secreto viviente. Esa leona no fue un error aislado en la historia. Algo que sabía demasiado. El macho no interactuó con los cachorros. Simplemente observaba desde lejos. Como un guardián. O un exiliado. ¿Era el león original? ¿Un superviviente del circo? ¿O un descendiente más? Era imposible saberlo. Pero allí estaba. Vivo. Imponente. Real. La leyenda ahora tenía rostro, y yo, una nueva pregunta que lo cambiaría todo, ¿y si mi padre nunca hubiera desaparecido realmente?
El hombre que se convirtió en leyenda. Regresé al claro con la sensación de que me seguían. No era paranoia. El bosque había cambiado. El canto de los pájaros era más espaciado, el viento parecía traer murmullos, e incluso las sombras parecían moverse solas. Era como si este nuevo león, el macho, hubiera traído consigo una energía más densa. Un peso ancestral, cargado de historias aún por contar. Al revisar las imágenes del dron, noté algo que me dejó sin aliento, marcas en el flanco del león macho. Cicatrices en forma de gancho. Exactamente iguales a las dibujadas en el diario de mi padre. En aquel momento, pensé que eran delirios. Pero ahora estaban allí, grabadas en la piel del animal. No eran naturales. Eran cicatrices humanas, de látigos o cadenas. Era el mismo. El león original. Lo imposible se hizo realidad ante mí. Un león, libre durante 20 años, no solo vivo, sino reinando en un territorio remoto del Amazonas. Solo. Resiliente. Adaptado. Pero lo que más me sorprendió no fue su supervivencia, sino su inteligencia. Nunca se acercó directamente. Siempre observaba desde lejos. Cambió de rumbo cuando me acerqué demasiado. Era como si me estuviera poniendo a prueba. O peor aún, como si me reconociera. Fue una de esas noches, acampando cerca del Sendero Sur, que me encontré con los símbolos. Garabatos en los árboles, piedras dispuestas geométricamente y algo aún más inquietante, una estructura rústica de madera y enredaderas, hecha a mano. Pero no por indígenas. Había clavos oxidados y cuerdas industriales. Alguien había estado allí. Alguien con herramientas. Alguien que sabía lo que hacía. Dentro de la estructura, una pared cubierta de pequeños huesos, probablemente de aves y monos, dispuestos como ofrendas. Y en el centro, una sarta de cuentas de madera con una pieza que me hizo caer de rodillas, la linterna frontal de mi padre. La misma que los forenses habían reportado como perdida en 2005. Estaba allí. Intacta. Como si la hubieran colocado allí días atrás. ¿Qué significaba esto? ¿Mi padre estaba vivo? ¿Había sobrevivido a la selva y decidido quedarte? ¿O alguien encontró tus pertenencias y las puso como señal? Me daba vueltas la cabeza. Cada certeza se desmoronaba ante nuevas preguntas. Pero una cosa estaba clara, esta historia no se trataba solo de un león. Se trataba de un hombre. De un pacto. Y de algo mucho más profundo entre ellos. Empecé a buscar restos humanos. Huellas, herramientas, ropa. Pero todo era sutil, como si alguien supiera cómo borrar sus huellas. En un punto del sendero, encontré un retazo de tela colgado de un árbol, una camiseta vieja, pero aún reconocible. La recordaba. Azul claro, con el escudo descolorido del Teatro Amazonas. Era suya. Mi padre usaba esta camiseta en sus acampadas. La noche siguiente, dejé una grabación sonando junto al claro. Mi voz, suave, contando historias de mi infancia, llamándolo. No esperaba respuesta. Pero lo que capturó la cámara todavía me da escalofríos, una figura humana, entre los árboles, deteniéndose unos segundos, escuchando, y luego desapareciendo en el bosque. No se acercó. No respondió. Pero escuchó. ¿Qué hace que alguien se convierta en leyenda? ¿Sobrevivir a lo imposible? ¿Ser olvidado por todos excepto por el bosque? ¿O ser parte de algo tan inexplicable cuya única salida es desaparecer? Todavía no sabía si encontraría a mi padre con vida. Pero supe, en ese momento, que no había sido una víctima. Había tomado una decisión. Y esa decisión cambió para siempre el destino de ese bosque. Entre hombres y bestias el campamento final se montó en silencio. Ya no había prisa ni miedo. Una especie de respeto se había establecido entre el bosque y yo. Como si hubiera reconocido mi persistencia, mi búsqueda.
Y en ese reconocimiento, finalmente abrió las puertas que había mantenido cerradas durante 2 décadas. El león macho no apareció durante 3 días. La hembra y sus cachorros también desaparecieron. El bosque estaba extrañamente silencioso. Los sonidos nocturnos habían cesado. Era como si algo estuviera a punto de suceder, y todos esperaban. Un amanecer denso y caluroso, me desperté con un sonido diferente. No era un rugido, ni el crujido de una ramita. Era una canción. Un silbido humano. Débil, pero reconocible. Una vieja melodía que mi padre solía tararear cuando limpiaba el barco. Una canción que solo nosotros dos conocíamos. Salí de la tienda lentamente, descalzo, sin linterna. Seguí el sonido como si siguiera una llamada ancestral. Caminé durante casi 20 minutos, guiado solo por el silbato y la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel. Y entonces, la vi. Primero, 2 ojos dorados que reflejaban la luz. La leona. Sentada inmóvil. Detrás de ella, los 2 cachorros. Y a su lado, una silueta humana. Allí estaba. Delgado, con barba larga, túnicas improvisadas y ojos que parecían cargar con el peso de todo un bosque. Mi padre. Vivo. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, no hubo palabras. Solo silencio. Y en ese silencio, todo quedó dicho. Caminó lentamente hacia mí, sin prisa, como si el tiempo ya no importara. Y entonces, por primera vez en 20 años, habló: encontraste lo que buscabas. Lloré. No como biólogo, ni como documentalista. Lloré como un hijo. Como alguien que carga con demasiadas preguntas durante demasiado tiempo. Me lo contó todo allí, bajo la luna y la mirada atenta de la leona. Cómo liberó al león en un acto de desesperación y redención. Cómo se quedó para cuidarlo, para ayudarlo a adaptarse. Cómo fue aceptado, casi como un miembro más de la manada. Y cómo, con el tiempo, comprendió que ya no podía regresar al mundo que había tenido antes. Allí afuera, era un hombre destrozado. Aquí, me necesitaban. Aquí, era útil. Se convirtió en el guardián de lo que había liberado. Vio nacer a la hembra, criar a los cachorros. Ayudó, en silencio, sin interferir. Observó, protegió, registró. Y ahora, al ver mi llegada, comprendió que el ciclo se había completado. Que el Hijo del Hombre se había encontrado con el Hijo del León. Le pregunté si quería volver. Sonrió, pero no respondió. Sabía que la respuesta era obvia. El bosque no era una prisión. Era mi hogar. La misión no era volver a encontrarlo. Era pasar el testigo. Y lo entendí. Todo lo que había hecho hasta entonces no era para traerlo de vuelta, sino para entender por qué se había quedado. Y finalmente, lo entendí. A la mañana siguiente, me condujo a un escondite lleno de notas, registros, videos y datos científicos. Todo documentado a mano. La historia completa de ese linaje felino. Prueba de que algo imposible había sucedido, y seguía sucediendo. Un tesoro biológico y espiritual. Me lo entregó todo con manos firmes y ojos llorosos. Ahora es tuyo. Nos despedimos como si nos fuéramos a ver mañana. Sin lágrimas, sin dramas. Desapareció en el bosque con los felinos. Como si fuera parte de él. Y yo, con el corazón lleno, regresé a la civilización. Con las pruebas, los datos y una historia que nadie creería, hasta que la vieron. Oh eco del bosque hoy, al cerrar los ojos, no pienso en el león como un animal exótico fuera de lugar. Lo veo como un símbolo. De lo salvaje, sí, pero también de lo libre. Una criatura que desafió al destino, sobrevivió a la jungla y construyó su propio reino en silencio, al margen de la humanidad. Igual que mi padre. Las imágenes, los registros, los relatos, todo está a salvo ahora.
Los científicos tendrán algo con que trabajar. Los documentalistas tendrán algo que mostrar. Pero ninguna lente ni dato captará lo que sentí ante él. Reencontrarme con mi padre. Darme cuenta de que, en el fondo, esta historia no trataba sobre animales ni ciencia. Trataba de un legado. De decisiones. De escuchar al bosque cuando susurra y tener el coraje de responder. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Y te invito, si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela. Comenta desde donde la ves, tu ciudad y tu país, para que podamos ver hasta dónde llega este rugido. Y recuerda, a veces, las grandes verdades se esconden donde nadie se atreve a mirar. A la sombra de un árbol. En la mirada de un león. En el silencio de un padre.